Bienvenidos a una nueva edición de Oldtimer. En el día de hoy le toca el turno a un modelo realmente muy poco visto en nuestro país, de un auto que en versiones más domésticas o económicas supo tener mucha aceptación. El caso de hoy es Mitsubishi Colt GTI, la versión radical de aquel modelo del segmento B. El momento que lo permitió la importación en nuestro país, supo tener buenos índices de aceptación, un auto para el que lo tuvo en aquella versión GLX, que fue la más masiva seguramente. Era un auto que realmente tenía un muy buen desempeño, como todos los autos de los 90 de la industria japonesa. Y para muchos realmente era algo desconocido las versiones más potentes del modelo. Por eso es que al dar con esta unidad realmente nos interesó mucho mostrárselos en versión GTI. Y en este color amarillo champán perlado, nos dice gente de la marca que entraron 2, 3 unidades, no más de eso, de este color. Estos autos, debido al costo que tenía, el ingreso a nuestro país generalmente se hacía vía importador y la gama de colores no acompañaba con la gama que Mitsubishi traía en las versiones más económicas. Un auto realmente de prestaciones destacadas y equipamiento que acompañaba también a lo que era, si bien un segmento B, pero de alto costo y de altas prestaciones. 1800 centímetros cúbicos, 140 caballos, fábrica hablaba de un 0 a 100 de unos 7 segundos y medio en el 0 a 100 y una velocidad final de alrededor de 205 207 kilómetros por hora, lo que lo hacía un auto realmente muy interesante para todo aquel que andaba en la búsqueda de un auto sport y más aún de origen japonés, que se sabe lo vanguardista de su mecánica, los adelantos tecnológicos que salían a ofrecer. El auto con un diseño que acompañaba lo que era un buen diseño en lo que refiere a aerodinámica, un CX de 0.31, se puede ver lo armónico que era la redondez de sus líneas, tanto laterales como de sus parantes, desde el pilar A hasta el pilar C, cómo era todo en forma de gota, lo que eso lo ayudaba en forma muy interesante a la hora de buscar buenos índices de performance, que no fuera solo un esfuerzo de un motor, sino que la carrocería acompañara lo que era con sus valores de coeficientes aerodinámicos. Bien plantado, bien apoyado, se lo veía con respecto a su versión, por ejemplo, GLX, con mejor porte, si bien tenía ruedas más grandes, el auto se lo veía con un perfil distinto. Con su parte frontal bien redondeada, lo que le hacía tener una penetración aerodinámica realmente muy buena. Al tratarse de una versión GTI, el paragolpe tomaba parte como si fuera el faldón delantero, también un spoiler integrado, con los 2 faros auxiliares que le mejoraban la capacidad lumínica del auto. En la parte central, como se puede ver, un área de ventilación muy grande que ayudaba tanto a lo que era al sistema de frenos como al sistema de enfriamiento del motor. En la parte central, los clásicos 3 diamantes de la marca, que eran los cimientos siempre de su insignia, una óptica con forma de cuña que armonizaba muy bien con lo que era el faro de luz de giro y balizas, que a golpe de vista daba la sensación de ser solo una unidad. De hecho, eran 2, pero tenía una calidad de producción realmente óptima y engañaba mucho a una vista rápida del frontal del auto. Parrilla prácticamente no tenía, era como conjugaba el capot, ya con la línea del paragolpe ya de diseño integrado a la carrocería, es decir, daba la sensación de ser todo uno, como si fuera una máscara completa de muy buena calidad. Se ve eso en las uniones que traía, cómo armonizaba la finalización del paragolpe de fibra o plástico con lo que era guardabarros y capot. La patente montada sobre un portapatente central, que si bien la exponía bastante, pero separaba el paragolpe, que al no traer área de contacto era muy probable que sufriera marcas o daños a la hora de estacionamientos en la vía pública. Un capó bien plano, prácticamente liso, solo un matrizado central prácticamente imperceptible que dejaba en su interior lo que eran los lavaparabrisas de 2 rociadores cada uno, y que, como era la industria japonesa, todo lo que era líneas
y todo lo que era el armado del auto tenía un cuidado realmente especial y se ve por lejos lo cuidado que era ese ítem, ya que las líneas acompañaban permanentemente la misma distancia entre paneles de inicio a final, desde cómo caía el parabrisas con respecto al parante. Eso siempre fue un punto muy a favor de la industria japonesa. En lo que refiere a su perfil, más allá de su color, muy discreto en lo que refiere a las líneas, sin detalles que fueran altisonantes a la hora de verlo el auto, como que por el color uno se da cuenta que estaba frente a una versión distinta, por la pisada de la llanta también, pero después el auto seguía teniendo un perfil bajo, digamos, como que no buscaba estridencias a la hora del golpe visual. Vidrios curvos obviamente, cristales tonalizados, la manija completamente integrada a lo que era el panel de la puerta con el gatillo pintado del color del auto sobre un friso de goma que era el que se encargaba del perfecto encastre de la manija con la piel de la puerta, una pequeña moldura lateral, color del auto, una versión muy poco vista y de un color que pudieron haber entrado 3 unidades, no más de eso, a la Argentina, lo que lo hace un ejemplar prácticamente único. En lo que refiere a detalles estéticos, se puede ver 2 detalles muy de auto japonés, como era el piloto característico al final del pasarrueda delantero y los barreros, también muy vistos en autos de la industria japonesa, espejos color carrocería, de comando eléctrico interno, todo lo que refiere al marco, ya sea de puertas como de cristal trasero, color negro, que era lo que cortaba, si se quiere, un poco el color de carrocería del auto, y que con negro combinaba muy bien. Como vemos, el cromado era prácticamente extinguido, no había detalles cromados ni siquiera en la cabeza de la antena también muy a la japonesa, por sobre la línea del pilar A, que permitía que el conductor desde adentro la pudiera levantar sin inconvenientes, muy cómoda. Y se optaba por lo que era una moldura de goma negra que servía también como para cortar un poco el monocromático que era el color de la carrocería. Techo corredizo con cortina de protección solar, eléctrico. El cristal trasero, como vemos, es un cristal fijo, no habría ni de forma tipo compás, ni se podía subir o bajar, pero también hay que rescatar el hecho de que al ser una versión deportiva y de tener una amplia gama de productos, era para aquel que buscaba un auto de muy buen desempeño y que realmente no iba a andar con toda la familia arriba del auto, por una cuestión de tamaño y por una cuestión de que las butacas acomodadas como para una persona alrededor de 1,80 m, hacía ver a los asientos traseros prácticamente como algo simbólico. Si bien el techo no caía de manera abrupta, caía recién a la línea del respaldo, pero luego le vamos a mostrar las comodidades del auto. En la parte trasera no eran su punto más fuerte. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de aleación liviana con un diseño para la versión, neumáticos 185/60-14. Para aquella época era suficiente, llantas de 14 o 15 pulgadas eran suficientes aún para versiones deportivas. Tren delantero tipo McPherson más barra antirrolido. Y en lo que refiere al eje trasero multilink, también con barra antirrolido. Quizás en curvas de muy alta velocidad podía tener alguna muestra de subvirancia, pero su perfil tan bajo lo hacía tener muy buen agarre al asfalto y no tener vicios realmente que pusieran en peligro la conducción. En lo que refiere a dimensiones, un largo de 3,95 m, 1,70 m de ancho y 1,37 m de alto. No muy alto era el ítem que le aportaba al auto esa cuota de aerodinámica extra que le caía muy bien. La parte trasera, continuando el estilo de discreción que tenía el auto, todo muy armonizado, todo perfiles bien redondeados, tenía la posibilidad de abrirse desde el interior del auto o mediante la llave que venía alojada no en su lugar clásico de la parte central, sino sobre la parte derecha del panel de cola. El plafón de iluminación se lo ve de mucha calidad, con las áreas bien definidas para cada necesidad, lo que era posición, stop, rompenieblas que podía venir en el paragolpes, el plafón rectangular,
giro, marcha atrás, si bien era un área blanca, pero al poner el giro la baliza, la iluminación se veía naranja. Era solo por un efecto visual para que se viera rojo y blanco, pero como correspondía por normativa, el giro y la baliza eran en color naranja. Un paragolpe también muy bien integrado, que hacía prácticamente a la línea del auto, no desentonaba para nada. Un auto con toda la pintura original de fábrica. Paragolpes era hasta normal de ver que variara un poquito la tonalidad, aún en autos nuevos, por el hecho de ser pintados sobre plástico, pero el tono se mantenía a la perfección. Patente en la parte central del paragolpes, embutida, no quedando expuesta. El paragolpe no tenía área de contacto, había que tener cuidado en ese tema. Insignias autoadhesivas, Mitsubishi, los 3 diamantes, modelo Colt, versión GTI. Todo muy suave, muy delicado a la hora de visualizar el auto. Escapes, si bien el auto traía una cola doble, en este caso ya lo van a escuchar en un sonido realmente muy bueno que tiene. Es parte de lo que es el equipo deportivo, pero el remate de cola se trató de hacer de acuerdo a la vista que traía originalmente de fábrica. Un baúl suficiente para la cantidad de equipaje que se calcula podrían llevar los ocupantes del auto, pero con la posibilidad de rebatirlo el respaldo del asiento trasero 50 y 50 y así generar un piso plano digno de otro tipo de vehículo, de otro segmento. El baúl completamente tapizado y protegido en los laterales con unos protectores de plástico que cubrían las espigas de los amortiguadores. El bajo luneta encargado de que no se viera lo que llevábamos dentro del baúl, de buena calidad, sostenido por las soguitas características de estos años, y los amortiguadores también, que eran los encargados de sostener el portón de manera cómoda, portón que en la parte superior, para la versión, venía con un alerón, un faldón aerodinámico, y era exclusivo para esta versión o opcional para poner en versiones más económicas. El mismo venía provisto de una luz de stop en la parte central, de muy buena visibilidad en horas nocturnas, y la luneta trasera de gran tamaño, del ancho del portón, era punta a punta vidrio, con el área sombreada del perímetro, con limpialavalunetas y luneta térmica. En lo que refiere a la rueda de auxilio, venía alojada en la parte baja, en la parte inferior del piso del baúl, llanta y rodado de la medida de las titulares que estaban en funcionamiento, en uso, se cubría mediante un cartoncito prensado que daba la posibilidad de que el piso quedara plano y firme y duro, y arriba una alfombra, muy buenas terminaciones, que siempre fue también un clásico de los autos japoneses. Bueno, llegamos al momento que tanto nos apasiona y creemos que a ustedes también. El momento de mostrarles todas esas cositas que se supieron mantener a lo largo de los años en estas joyas realmente, y podrán ver la factura del importador que lo ingresó al país, 21 de marzo del 97, Mitsubishi Colt 3 puertas, GTI, chasis, motor, a una suma de $23.000. Mitsubishi Alfacar certificando que el auto nacionalizado reúne los requisitos exigidos por la resolución EX 1393 en resolución para ser considerado como modelo 97. Ramos Mejía, 20 de mayo de 1997. El auto es año 96, patentado en el 97. La patente provisoria que otorgaba el registro del automotor previo a la entrega de las chapas definitivas. Todos los papelitos que a nosotros nos encantan y que hablan también, más allá de ver cómo está el auto, del cuidado que tuvo el auto a lo largo de décadas. Llave original y copia, Mitsubishi, nunca duplicadas, y lo que refiere a manual del propietario y manual de servicio. Estado impecable, el servicio que habla de cuándo se le fueron realizando en Alfacar, que era el dealer oficial de la marca de los 3 diamantes. Y una cosita más, el kit de herramientas que era provisto por la marca, en su envoltorio con el logo original, increíbles, hasta el cincado
original tienen las herramientas, como que si nunca se las hubiera usado, solo un poquito del envejecimiento por los años y la llave de ruedas, pero basta con ver las muescas para ver que está todo como si se hubiera entregado el auto hace un mes. Motor delantero transversal, 16 válvulas, doble árbol de levas, motor 4G 93, así codificado por Mitsubishi, un 1834 centímetros cúbicos, con una potencia de 140 caballos a unas 6.500 revoluciones, sistema de inyección Mitsubishi SI, el auto obviamente, tracción delantera, frenos 6 con las 4 ruedas, ya esos ítems de seguridad ya estaban establecidos desde hacía algunos años, tenía un peso muy apropiado para lograr buenas performances, 995 kilos, con un CX de 0.31 que también le aportaba muchísimo a lo que era la búsqueda de buenas performances por efecto aerodinámico. Un vano motor bastante cómodo, con la particularidad, podrán ver, de que el motor, si bien estaba transversal, quedaba del lado del conductor, cosa que en general es al revés, como que el motor transversal queda sobre el lado del acompañante y la caja de velocidades queda del lado del conductor. En este caso es a la inversa. Un motor realmente rendidor, como todos los motores japoneses, y más en este caso, un motor de 1800 centímetros cúbicos que era capaz de erogar unos 140 caballos, que no era nada poco. Hablar de un auto de un segmento B capaz de desarrollar unos 205, 207 kilómetros por hora de manera correcta, segura, era bastante llamativo. El motor, como dijimos, doble árbol de levas comandado por correa, un sistema de inyección de la marca del fabricante del auto. En este caso podrán ver múltiple de escape cromado, que por gusto de su propietario se le colocó un equipo deportivo. Después, bueno, como podemos ver, radiador a la japonesa, muy angosto, pero era suficiente para mantener la temperatura del motor en niveles recomendables. Los electroventiladores quedaban del lado de adentro, montados sobre el mismo radiador, pero como que había espacio suficiente como para trabajar. La batería también muy al alcance de la mano, bidón de expansión del sistema de refrigeración, lo que es la toma de aire para el sistema de admisión, bidón de almacenamiento de agua para los lavaparabrisas, motor de limpiaparabrisas montado sobre el parallamas. Realmente lo lindo del auto japonés, que todo estaba en un tamaño adecuado para el segmento del auto. El bidón del líquido de la dirección hidráulica, todo lo que eran los elementos del aire acondicionado, la caja de velocidades que se llega a ver bien, todos los elementos ya sea del varillaje como de accionamiento del embrague. Después, la parte delantera, un área de despeje entre el paragolpe y la máscara del auto realmente importante, donde se podía trabajar bien. El capó se mantenía levantado mediante la varilla de metal. Y después, no mucho más de eso, la caja de fusibles y las torretas de suspensión que dejaban ver los tapones de las espigas de los amortiguadores. Por detrás todo lo que es la parrilla por donde tomaba aire y se producía el desagote del agua que podía caer del techo en los días de lluvia, chapavín, número de identificación y las bujías que quedaban ocultas por debajo de esta tapa con el nombre de la marca. Bueno, el interior del Colt GTI. Volante de buen grip, buen tamaño, los comandos de bocina en 4 opciones, bien al alcance de la mano. El logo de los 3 diamantes, muchos no saben su significado. Integridad, confiabilidad y éxito, el significado de cada uno de los diamantes. Un tablero siempre del estilo japonés, sobre un fondo oscuro, la serigrafía en color blanco, agujas blancas. La primera aguja cuenta vueltas, escala 9.000 revoluciones, zona roja a partir de las 7.500. Lo que es el área central, el velocímetro, escala 240 km por hora, odómetro parcial y total. Después, al lado del velocímetro, marcador de temperatura y marcador de cantidad de combustible en el tanque.
Ya luego, sobre los extremos, distintos testigos lumínicos, que puede ser el que avisa de la puerta abierta, lo que es presión de aceite, carga de alternador, sobre la derecha, lo que es testigo de luz alta y algún otro aviso como puede ser el de baliza, el del rompeniebla, nivel de combustible reserva en el tanque y en la parte superior las clásicas flechitas, ya sea de giro o de baliza. Un tablero completo sin entrar en estridencias. Después la columna de dirección se puede regular en altura, buscando en qué posición nos queda más cómodo. A ambos lados del volante, lo que es limpia parabrisas, limpia lavalunetas, y a la izquierda todo lo que son los comandos de iluminación. Luz baja, luz alta, el cambio de luces de baja a alta, todo tipo satelital y todo muy intuitivo y al alcance. Ya en el panel central, las dos toberas de salida de aire acondicionado, calefacción, ventilación, la posibilidad de obturarlas, y después con las clásicas rueditas, lo que es la elección de temperatura de aire, en caso de buscar renovación de aire, aire frío de afuera, y si no, aire caliente mediante la apertura del grifo de la calefacción. El encendido del aire acondicionado, el recirculador y la opción de por dónde optar que salga el aire, ya sea para los pies, hacia el rostro o como desempañador de parabrisas. El equipo de audio podrán ver que aún conserva el original Mitsubishi de muy buena calidad y vaya si tiene sus años. El mismo venía dotado de pasacassette y salida de audio en 4 parlantes. Por debajo del mismo un portaobjetos no tapizado, pero que servía para llevar algún documento o algo por el estilo, tickets de autopista, y ya en la parte final el cenicero y el encendedor de rigor para aquella época que no se usó nunca. Por debajo también otro portaobjetos pequeño como para monedas, y llegamos a la palanca de cambios. Una palanca de cambios realmente muy anatómica, muy linda de manejar, del tamaño se puede decir exacto. La cofia llegaba hasta la línea de lo que era el pomo y hacía que la palanca de cambio fuera bien cortita y el recorrido fuera realmente corto. Después, por detrás del comando de los cambios, otra área portaobjetos, un área obturada que sería algún elemento no disponible para esta versión. Por detrás, el comando del freno de mano, realmente también de buen recorrido y buen grip. Y llegamos al final de la consola también con un área que tenía una gaveta como para llevar cosas sin que fueran vistas desde el exterior y que estuvieran a resguardo del sol también. Es decir, todo lo que podía llegar a exigirse por aquellos momentos, hasta en un auto de un segmento superior, estaba al alcance en lo que era un Mitsubishi Colt. Espejo retrovisor, día y noche, el mismo iba agarrado al techo con el encastre oculto por detrás de este obturador, y por delante el módulo central de lo que era iluminación, que podía uno prender de manera manual la iluminación o que se hiciera mediante la apertura de las puertas. Eso lo elegía uno al momento de estar dentro del auto. Por detrás lo que es el comando del techo corredizo, como pueden ver podía ser la acción pivotante que se hacía de manera eléctrica mediante este botón. Muy intuitivos, como dijimos, que era otra de las particularidades de la industria japonesa, que quedaba bien claro para qué era todos y cada uno de los controles, y por debajo la cortina de protección solar en caso de que nos tocara hacer un viaje en ruta y que el sol atacara muy a plomo en la línea de la cabeza de los ocupantes. Parasoles de material blando, no mostrando síntomas de envejecimiento, aún mantienen la flexibilidad. El del lado izquierdo con portadocumentos y el del lado derecho con un espejito de cortesía, con una tapita que al cerrarse queda tipo imantada, pegando contra el espejo y evitando que el mismo se dañe por el hecho de friccionar contra el tapizado del techo. Tapizado del techo tipo placa enteriza, con un burlete protector alrededor del techo corredizo, ya una placa felpada como es del estilo que se ven hasta en autos actualmente.
lo que refiere el puesto de comando a la izquierda del conductor, lo que es la regulación de los espejos retrovisores externos, que se hacía mediante este joystick pequeño, los faros rompeniebla tanto delanteros y traseros mediante estas dos teclas de mucha calidad visible, la salida de aire del extremo izquierdo, el reóstato de luz de tablero para medir la intensidad del mismo, la apertura de capot y después sobre la parte delantera de la butaca del conductor la posibilidad de abrir el tanque de nafta, un tanque de nafta de 50 litros y que el mismo podía llegar a dar una autonomía variando como en todo auto deportivo del estilo de manejo. Mitsubishi hablaba de entre unos 8 y 14 litros los 100 en uso urbano o de ruta, pero obviamente dependiendo del estilo de manejo que uno le aplicaba al auto. Y en la parte delantera, la apertura de baúl desde el interior del auto, porque ya como dijimos, se podía abrir también con la llave desde el mismo lugar del baúl. A la hora del ingreso al auto, el mismo tenía un protector de plástico para no generar desgaste en la pintura en el área donde uno subía y bajaba, y una especie de autodeslizante que en el caso de uno tener la necesidad de pisar acá, que no se fuera a patinar por efecto del brillo de la pintura. El auto todo doble burlete de rigor, bien al estilo japonés, tanto en el marco de la puerta como sobre la puerta, en toda la vuelta, burletes de muchísima calidad, y uno eso lo siente a la hora de cerrar la puerta, como contenía ambos lados de goma y la puerta quedaba bien sujeta a la hora de estar cerrada. Sobre el panel de la puerta, un tapizado muy similar al de las butacas, un plástico con un tramado imitando una cuerina, la manija de apertura, lo que era el pestillo de traba, los comandos de alza cristales de ambos lados, el izquierdo con la posibilidad de ser un toque y el derecho de manera eléctrica, pero había que acompañarlo alzando la tecla, y el bloqueo para evitar que el acompañante pudiera abrir o cerrar el vidrio de manera innecesaria. La puerta se traía mediante esta cavidad que servía tanto como para llevar algo, monedas o demás, o de tomar la puerta desde ahí para cerrarla, y el clásico revistero en la parte inferior y un área obturada que al golpe de vista da la sensación que puede ser para lo que fuera una rejilla de parlante, pero no lo era, ya que los parlantes iban en la parte inferior de la plancha de a bordo. En lo que refiere a las plazas traseras, se puede llegar a decir que eran también virtuales para el Colt, sumado que los vidrios traseros no abrían ni siquiera en forma tipo compás, sino que eran vidrios pegados, y que viajar atrás entre el poco espacio y el agobio que podía llegar a generar el encierro de los vidrios no era el lugar más apropiado, salvo que fueran distancias cortas o chicos pequeños. No por eso venía desprovisto de ítems de seguridad. El auto venía provisto de cinturones inerciales, ya sea en plazas delanteras y traseras, 4 apoyacabezas. En lo que refiere a manijas, traía solo una del lado del acompañante, que eso también hablaba de la configuración del auto, como que ni su fabricante lo veía ideal como para llevar a 4 personas cómodas, pero de todas maneras los asientos estaban, los respaldos eran reclinables, rebatibles hacia adelante, y en caso de necesitar transportar algo de mucha longitud, se podía llegar a llevar sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a dar una vuelta en el GTI, se siente la potencia. Quizás para los seguidores de estos autos notarán que estos índices de performance se podían lograr con motores más chicos, pero no está nada mal de que en un motor más grande se logren, ya que es de deducir de que eran motores más durables, que no se sometían a tanto castigo como podía ser un 1300 o un 1400. Suspensiones duritas, ideales para este tipo de auto, para el estilo de conducción que podía llegar a imponer el auto. Te deja las claras cómo brindaba la aceleración y la potencia de manera, si se quiere, abrupta, ya que uno al acelerar se daba cuenta del nervio del motor.